No lo sabéis, pero sois la generación ninja, que quiere decir ni ingresos, ni jornal, ni actividad. Tenéis grandes expectativas. Hace unas semanas alguien me recordó que en su día dije, la codicia es buena. Ahora parece que es legal. Veréis, la codicia es lo que empuja a mi kiosquero a comprar 3 casas que no puede permitirse sin pagar entrada. Y es la codicia lo que hace que vuestros padres refinancien su casa de $200.000 por 250. Y con esos 50.000 de más se van de compras. Y compran un televisor de plasma, teléfonos móviles, ordenadores, un todoterreno. Y oye, ¿por qué no una segunda residencia ya puestos? Porque, caray, todos sabemos que el precio de la vivienda en Estados Unidos siempre sube, ¿verdad? Y fue la codicia lo que hizo que el gobierno de este país bajara los tipos de interés al 1% después del 11S, para que pudiéramos volver a comprar. Hace solo un par de semanas te decía que entré en la web de un famoso diario español y me encontré con noticias que hablaban de la debilidad del euro, de la inflación, de fondos de rescate y de cosas así como complicadas y que en general no sonaban muy bien. Pues para el capítulo de hoy directamente he decidido no consultar ni ese ni ningún otro diario, porque más o menos sé que me voy a encontrar lo mismo, aunque peor. En estos últimos días la bolsa ha colapsado y las criptomonedas ni te cuento. Leo en Twitter noticias de startups americanas despidiendo a gente y preparándose para una recesión y en general un tono muy poco optimista. Que al final es casi lo que más importa, porque si hay quien dice que el fútbol es un estado de ánimo, la economía ni te cuento. Y eso en realidad es buena parte de lo que la hace tan impredecible. Pero no deja de haber determinados parámetros y fundamentos por debajo de esos estados de ánimo que conviene conocer. Principalmente porque es en lo que se basan muchas veces las decisiones de quienes nos gobiernan y que son las que suelen desencadenar esos mismos cambios de ánimo. Pero sobre todo porque cuando los hayamos presentado y conozcamos bien, podremos meternos a hablar de cosas un poco más interesantes. Aunque antes de llegar allí tenemos que seguir con la explicación que empezamos el otro día. Si no escuchaste ese capítulo, que fue el 130, te recomiendo que lo hagas antes de ponerte con este, porque si no, aunque voy a hacer un pequeño resumen, puede que te pierdas un poco. Hoy volvemos a hablar de economía y de cómo intentar entenderla en estos tiempos que parece que se están complicando. De manera individual, para cada uno de nosotros, una parte importante de navegar épocas como estas pasa por entender nuestras finanzas personales y desarrollar estrategias alrededor de ellas. Y ya en la primera temporada de Kaizen le dedicamos una serie de capítulos, porque creo que tener ciertos conocimientos básicos y cierto control sobre ellas es una habilidad esencial. Pero lo que yo pudiera contarte en 3 capítulos sueltos seguro que no es suficiente, y por eso me hace mucha ilusión hablarte de Valio, el patrocinador del capítulo de hoy, porque es un sitio perfecto para mejorar tus habilidades financieras aprendiendo de expertos en finanzas e inversiones. Tienen 3 pilares. El primero, la formación, con cursos muy asequibles impartidos por expertos en temáticas concretas como la gestión del dinero, la inversión o nuevas formas de ganar dinero. Los otros 2 son una comunidad y un podcast desde los que se ha dado voz a un fenómeno cada vez más conocido en Internet, el nudismo financiero, que si no sabes lo que es y antes de que te pienses cosas raras, te diré que va de hablar abiertamente de dinero, de cómo y cuánto invierte cada uno y de los resultados que obtiene. Por Valio pasan todo tipo de perfiles, desde personas muy endeudadas hasta algunas con patrimonios de millones de euros, gente que lleva toda la vida trabajando en una oficina o nómadas digitales. Con todos ellos hablan en un tono muy descendido y de todos ellos se puede aprender. Además, tienen una suscripción llamada Valio Pro, con la que, por poco más de 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos, a contenidos exclusivos y a sesiones en directo con los profesores y otros expertos que van invitando. Y además han adquirido un compromiso. No hacen afiliación ni tienen comisiones ocultas, sus ingresos solo vienen de la suscripción. Y eso significa que no te van a recomendar un servicio financiero antes que otro porque alguien les vaya a pagar por ello. Así que, si te interesan estos temas, no lo dudes. Entra en valio.app, es decir, balio.app, o búscalos en Google, que se han posicionado bastante bien y yo hay veces que no sé si me explico. Y usando el código Kaizen20 o el enlace que tienes en las notas del capítulo, tendrás 20 euros de descuento en tu suscripción. No te quejarás.
Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En el capítulo anterior de esta serie presentamos algunas ideas básicas basadas en un maravilloso vídeo de Ray Dalio para entender cómo respira la economía, es decir, qué es lo que la mueve y lo que hace que suba o baje y en general que tenga esos ciclos que tan bien nos hacen sentir cuando va hacia arriba y que tanto sufrimos cuando va hacia abajo. Escuchaba a Elon Musk el otro día decir que tendemos a confundir el dinero con la economía y que el dinero es solo una base de datos, una representación de la actividad que sucede por debajo. Y esto encaja bastante bien con lo que comentábamos cuando decíamos que la economía es la agregación de millones y millones de transacciones en las que unos compradores pagan con dinero o con crédito a unos vendedores que les dan a cambio productos, servicios o activos financieros, y que por lo tanto el gasto de uno es el ingreso de otro. Un segundo aspecto clave que vimos era la productividad, es decir, la eficiencia con la que producimos, que normalmente tiende a aumentar porque aprendemos continuamente a hacer lo mismo de maneras nuevas que requieren menos esfuerzo, tiempo o recursos. Si aumento mi productividad, aumento mi capacidad de gasto. Por otro lado, hablábamos de la deuda como una forma de aumentar la capacidad de gasto, en la que alguien nos presta dinero a cambio de que se lo paguemos, junto a unos intereses, en el futuro. O lo que es lo mismo, podemos gastar más ahora a costa de gastar menos en el futuro para pagar la deuda. En el fondo, a quien le pedimos dinero es a nuestro yo del futuro. Y como el gasto de uno es el ingreso de otro, la economía crece o decrece cuando aumenta o disminuye la capacidad de gasto. La suma de la productividad, que tiende a crecer pero lentamente, los ciclos de deuda a corto plazo y los ciclos de deuda a largo plazo es lo que provoca que la economía se mueva en una dirección u otra en cada momento. Y finalmente hablábamos de cómo el Estado es el mayor agente de la economía, en la que participa a través del gobierno, que recauda impuestos y se endeuda para financiar el gasto público, y el Banco Central, que se encarga de imprimir dinero y de regular cuánto crédito hay en el mercado, fijando los tipos de interés. Vamos, que dijimos un montón de palabras raras que espero que quedaran claras, porque hecho este pequeño resumen, para que no nos perdamos ninguno, vamos a seguir. Dejamos la explicación del otro día cuando estábamos hablando de la deuda y de cómo el crédito disponible empuja a que haya ciclos económicos. Cuando podemos endeudarnos gastamos más y la economía se expande. Y sucede que cuando nuestra capacidad de gasto aumenta más rápido que la capacidad a la que producimos bienes y servicios, entonces los precios suben. Es decir, que si de pronto todos tenemos más dinero, ya sea en billetes o en deuda, me da igual, pero no se construyen más casas o no se producen más helados o no hay más fisioterapeutas disponibles, conseguir cualquiera de esas cosas se vuelve más complicado y por lo tanto el precio sube. Y a que los precios suban se les suele llamar inflación, un término que ha vuelto a sonar de nuevo tras bastantes años casi olvidado y que tiene pinta de que vamos a oír bastante en al menos nuestro futuro más próximo. La inflación es simplemente el aumento del precio de las cosas que, como su propio nombre dice, se infla, como los globos. La inflación descontrolada es peligrosa. Lo cierto es que para muchos de los privilegiados que vivimos en España u otros países de Europa o Estados Unidos, hace tanto tiempo que no hay una inflación fuerte que ni siquiera somos capaces de imaginar cómo se vive en una situación así porque no la hemos conocido. Para quienes escucháis Kaizen desde Latinoamérica, seguramente os sea una experiencia mucho más cercana, porque si no ha sucedido en vuestro país, seguro que lo ha hecho en alguno de vuestro entorno. El caso más dramático es el de Venezuela, que ha vivido años en los que los precios han crecido un 120, 250% o hasta un inimaginable 65.000%, como en 2018. En casos tan extremos entran en juego otras variables que no vamos a discutir hoy, pero lógicamente los bancos centrales, que decíamos en el capítulo anterior que son los encargados de intentar regular estos ciclos a través de cuánto dinero y crédito hay en el mercado, tratan de evitar que la cosa se desmadre. Para hacerlo, el movimiento más habitual es subir los tipos de interés. Con tipos de interés más altos, menos gente y menos empresas se pueden permitir endeudarse porque ahora es más caro y el coste de mucha de la deuda que ya existía sube, lo que inmediatamente hace que todo el mundo tenga menos capacidad de gasto. Y como el gasto de unos es el ingreso de otros, entonces la economía se ralentiza.
Y si seguimos siendo capaces de producir lo mismo, las mismas casas, los mismos helados, los mismos fisioterapeutas, entonces los precios bajan. Esto es la deflación, que se desinfla el globo, vamos. Igual que cuando la actividad económica sube hablamos de expansión, cuando decrece hablamos de recesión. Más concretamente, una recesión suele definirse como 2 trimestres consecutivos de contracción. Es decir, de que la producción total de la economía disminuya, de que haya menos transacciones, en pocas palabras. Si la recesión se vuelve muy aguda y si la inflación ha bajado, entonces el Banco Central suele bajar los tipos de interés y el ciclo puede volver a empezar. Más capacidad de gasto, por lo tanto crecimiento económico, etc. En los ciclos de deuda a corto plazo la economía fluctúa arriba y abajo dependiendo de la cantidad de crédito disponible en el sistema, básicamente. Normalmente estos ciclos duran entre 5 y 8 años y se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Eso sí, esta es solamente una parte de la película. Si la economía fuera solo esto, no crecería ni decrecería en el largo plazo. Estaríamos siempre yendo hacia arriba y hacia abajo, alrededor de un mismo punto, cada 5 u 8 años, más o menos. Pero solo hace falta haber vivido unos cuantos de estos ciclos para darse cuenta de que, en periodos más largos, los puntos más bajos y más altos de un ciclo no suelen estar alineados con los del anterior. De hecho, normalmente todo va hacia arriba, son más altos que en el anterior. Si eres más o menos tan insultantemente joven como yo, tal vez recuerdes o hayas visto en películas la España de los 80 y los 90, o Tu País, si escuchas desde otro sitio. Si piensas en esos tiempos, no solo han cambiado los peinados, las sombreras o la música, el nivel económico ha subido. En el caso de España, casi nadie vive ya sin acceso a cosas como el teléfono, es más, seguramente tenemos demasiados, o la calefacción, hay más y mejores hospitales, carreteras y servicios en casi cualquier sitio y en general tenemos más de todo. Y es que, como decíamos en el capítulo anterior, por debajo de los ciclos de deuda a corto plazo, hay otros 2 motores más lentos que mueven la economía, los ciclos de deuda a largo plazo y la productividad. Nos vamos a centrar en los ciclos de deuda a largo plazo porque hemos dicho que la productividad tiende a ir hacia arriba poco a poco, por eso de que una vez que sabemos hacer algo de una manera, pues solo tendemos a mejorarla, no solemos ir para atrás. Los ciclos de deuda a largo plazo se producen porque en esas variaciones a corto plazo que decíamos antes, no terminamos de resetear el sistema del todo, básicamente. Cada vez acumulamos un poco más de deuda de la que limpiamos, simplemente porque es nuestra naturaleza. Tratamos de disfrutar de las vacas gordas lo más posible y de dejar atrás las vacas flacas lo antes posible. Pero en el largo plazo llega un momento en el que el problema dejan de ser los tipos de interés, si son altos o bajos, sino que el peso total de la deuda acumulada se convierte en un lastre demasiado grande que nos obliga ahora sí que sí a reducir el gasto para poder pagarla. Cuando lo que tienes que pagar es casi tanto o más de lo que ingresas, entonces estás en el punto más alto del ciclo. Y lo que viene después no es bonito, es lo que se suele llamar una depresión. La lógica es la misma que antes, pero a lo bestia. Como los gastos de unos son los ingresos de otros, y esto lo hemos repetido infinitas veces, la actividad económica cae. Y como el problema es la deuda acumulada y no tanto los tipos de interés, aunque el Banco Central los baje, eso no basta para aliviar el sistema. Dice Ray Dalio que eso es precisamente lo que sucedió en 2008 en Estados Unidos y en Europa, en el Japón de los años 90 o en Estados Unidos, de nuevo, en la crisis del 29. En este punto se da lo que suele llamarse un desapalancamiento de la economía, es decir, que tras haber usado la deuda como palanca para impulsar el crecimiento, ahora esa palanca se esfuma. El crédito lógicamente desaparece, ¿o acaso tú prestarías dinero a quien ya tiene que pagar cada vez más de lo que ingresa? Los precios se desploman porque la gente necesita vender lo antes posible para pagar sus deudas o porque no hay compradores o por ambas, como el mercado inmobiliario en España en 2010. La bolsa cae en picado, aumentan las tensiones sociales, las protestas y todo se realimenta en una espiral que nos lleva hacia abajo. Porque, a ver, los ingresos bajan, porque más gente se queda en el paro y las empresas venden menos. Con esa bajada de ingresos, los precios también bajan y por lo tanto el patrimonio de la mayoría, lo que tenemos, vale menos y sirve peor como garantía para pedir crédito y por lo tanto la disponibilidad de crédito disminuye. Y con ella la capacidad de gasto baja y por lo tanto los ingresos bajan y así una y otra vez. Nos hemos metido en una rueda que gira y gira mientras la economía va en picado cuesta abajo, básicamente. Muy parecido a una recesión, pero con la diferencia que decíamos antes. Bajar los tipos de interés como mucho va a aliviar la situación un poco,
pero no la va a solucionar. De hecho, suele suceder que en este punto los tipos ya son tan bajos que no se pueden bajar más. Por ejemplo, en la crisis del 29 o en la de 2008, los tipos en Estados Unidos estaban al 0%. Y llegados a este punto tan poco halagüeño, ¿cómo se sale de una situación así? Según Ray Dalio, hay 4 maneras básicas de salir de esa espiral negativa: reducir gasto, reducir deuda, redistribuir riqueza e imprimir dinero. Estas 4 formas han sucedido en mayor o menor proporción en todos los desapalancamientos modernos porque ninguna de ellas basta por sí sola. Normalmente se empieza por eso de reducir gasto, que es bastante autoexplicativo. Las personas, los negocios y el gobierno simplemente limitan sus gastos lo más posible, que en realidad es lo que toda la vida se ha llamado apretarse el cinturón, o que, para que sea más digerible, los que nos gobiernan lo han llamado políticas de austeridad. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos hace unos capítulos de los eufemismos? Pues eso. Aunque sobre el papel tiene lógica eso de gastar menos para pagar lo que debemos, es una estrategia que también tiene sus riesgos, porque como el gasto de unos son los ingresos de otros, los ingresos de todos se van para abajo. Y con ellos normalmente también se van los precios, lo que a su vez reduce aún más los ingresos de las empresas y con ellos el empleo, y ya estamos en uno de esos bucles infernales otra vez. Esto me empieza a recordar peligrosamente el capítulo ese de Gelder-Lescherbach, pero bueno. Dicho de otra manera, que esto funciona solo si la deuda se reduce más rápido de la velocidad a la que esa austeridad destruye actividad. Durante el proceso, la realidad es que muchos deudores llegan a una situación en la que simplemente no pueden pagar sus deudas. Pero lo que para ellos era la obligación de pagar, para otros, como los bancos, era la promesa de cobrar. Y si uno no paga y el otro no cobra, la gente se empieza a poner nerviosa por si el banco se queda sin dinero. Y van corriendo a sacar sus ahorros y eso hace que el riesgo de que se queden sin dinero aumente aún más y otro bucle. Por eso se llega a lo de reducir deuda, que se hace mediante lo que se llaman defaults o reestructuración de deudas, que son 2 formas muy sofisticadas de decir que o no se paga parte de la deuda o se renegocia para pagar cuotas más pequeñas durante más tiempo o menos intereses o lo que sea. Sin embargo, esto tampoco es la solución definitiva, porque por el camino lo que se consigue es añadir presión para que los precios bajen aún más. En fin, que en este escenario en el que todo el mundo gana menos y hay menos trabajo, el gobierno también ingresa a la vez menos impuestos. Y justo cuanto más necesita gastar en aquellos que se han quedado sin trabajo o en programas de estímulo de la economía, es decir, en iniciativas que generen trabajo a pesar de la situación. No hace falta ser un genio para saber que si ingresas menos y gastas más, te metes en números rojos, lo que en el caso de los gobiernos se llama déficit. Ese déficit se dispara durante las depresiones y suele darse la mala suerte de que, por lo que sea, por puro azar, no sé, los gobiernos no ahorraron durante las épocas buenas. Ya es mala pata, con el cuidado que tienen siempre al gastar nuestro dinero, ¿verdad? Lo cual les deja 2 opciones. Bueno, 3, pero la otra la veremos enseguida. O piden prestado o suben los impuestos. Pero con tanta gente en el paro y con menos ingresos, ¿a quién les van a subir los impuestos? Pues a los que más tienen, a los que generalmente se llaman los ricos. Aunque como secreto entre tú y yo, te diré que en ese grupo se mete también a un montón de gente que no es exactamente la imagen que tenemos de un ricachón. Y esta es otra medida que parece razonable, y que lo es, pero cuya eficacia es limitada. Porque a todas las tensiones sociales que conllevaban las políticas de austeridad, el desempleo y la incertidumbre, se le suman ahora las tensiones que se generan entre unos grupos y otros. Y no solo dentro del país, sino muchas veces también entre países, porque, con razón o sin razón, solemos necesitar a otros a los que culpar de lo que nos pasa. En el mejor de los casos, estas tensiones acaban resultando en reformas políticas y cambios en los países, muchas veces a mejor, pero en el peor, pues te lo puedes imaginar. Porque algo muy parecido a todo esto fue la mecha para que se alzaran con el poder en la primera mitad del siglo XX gobiernos comunistas en Rusia, lo que luego sería la Unión Soviética, o fascistas en países como Alemania, Italia o España. Antes de llegar a este punto, o una vez que se ha llegado, el gobierno aún tiene una bala en la recámara. El Banco Central puede imprimir dinero, como decíamos antes, que es exactamente como suena, crear dinero de la nada. A diferencia de la austeridad, la reducción de deuda o la redistribución de riqueza, que son todas medidas deflacionarias, es decir, que bajan los precios,
Imprimir dinero hace que suban los precios. Básicamente porque ese dinero llega a todo el mundo de una manera u otra, bien porque el Banco Central compra activos financieros directamente y hace que suban los precios, o bien porque compra bonos al gobierno, es decir, presta dinero al gobierno, que lo gasta en planes de estímulo y ayudas al desempleo. Esta era la tercera opción con la que, como decíamos antes, los gobiernos pueden permitirse gastar más de lo que ingresan. Bueno, pues parece que hemos encontrado la solución. Imprimimos más dinero y todo en orden, ¿no? Pues no exactamente. Por más que haya algunos políticos que parecen empeñados en que así se arregla todo, por cierto. Porque, igual que las otras medidas se nos suelen descontrolar y colapsar la economía, imprimir dinero puede y suele descontrolarse, entre otros muchos motivos porque es una medida fácil y que no cuesta votos a quien la toma. Pero nos acaba llevando a burbujas como la que hemos vivido en los últimos años, o peor aún, a escenarios de hiperinflación como los que te contaba con lo de Venezuela. Y es que, a estas alturas, espero que te hayas dado cuenta, estamos metidos en un sistema complejo. Otro día hablaremos de complejidad y de este tipo de sistemas en más profundidad, pero espero que haya quedado claro que cada vez que tocamos algo afectamos a otras variables que provocan desviaciones en diferentes sentidos. Así que es todo un juego constante de equilibrios. Las palancas deflacionarias se tienen que balancear con las inflacionarias y viceversa. Y esencialmente el objetivo es permitir que todo siga su evolución dentro de unos márgenes razonables para que no se descontrole y nos carguemos el sistema. La realidad es que todos estos ciclos son algo inevitable por nuestra propia naturaleza, y aunque parece que los momentos de bonanza son los mejores, también son en los que más excesos y estupideces se cometen. En momentos de bonanza nos podemos creer que los tulipanes valen millonadas, que se pueden montar empresas que gastan mucho más de lo que ingresan, o que directamente no ingresan nada, o que cualquier mono mal pintado es una buena inversión. Y las recesiones y las depresiones son momentos de purga, que efectivamente son difíciles, pero que finalmente separan la economía de verdad del humo. Lo que hemos visto en estos dos capítulos es una simplificación enorme del funcionamiento de la economía, pero una que no está muy lejos de la que utilizan quienes juegan con esas mismas palancas que hemos definido para decidir. Así que conocerlas nos permite intentar leer las señales y anticiparnos un poco a lo que sea que puede venir. Y hasta aquí el capítulo de hoy y con él esta clase de economía básica en 2 partes. Espero que haya sido interesante porque mi idea es, a partir de aquí, tratar algunos temas que a mí me parecen apasionantes sobre el futuro que nos espera. Si te ha gustado, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque suelo tardar un poco, la verdad. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.